Le dio Alzheimer y todas sus enfermedades se terminaron. Soy Gerson López y esto es tu espacio Salud, Conciencia y Equilibrio. Bueno, querida familia, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Estoy muy contento por la receptividad que hemos tenido con toda la comunidad sobre este espacio que estoy ofreciendo para contarle no solamente el mundo de la salud, sino cómo abrir nuestra conciencia y cómo encontrar ese equilibrio en nuestra vida. Por supuesto, la comunidad ha respondido maravillosamente bien. Están pues acompañándome viendo todos estos videos y aquí también te quiero traer anécdotas y cosas de las cuales he aprendido durante el tiempo y durante los años que estuve atendiendo muchos pacientes. Y hay cosas en todos esos años que fueron pues maravillosas y otras fueron cosas bien curiosas, pero que me han llevado a, vamos a decir, a descubrir o a encontrar realmente el por qué nosotros los seres humanos nos enfermamos. Sé que muchas personas pues culpan a la comida, otros culpan al medio ambiente, otros culpan a las cosas, a los químicos que trae la comida, bueno, muchísimas cosas. Evidentemente que eso es algo que suma a el hecho de que una persona se enferme. Evidentemente, eso no podemos dejarlo de un lado, decir que eso no es dañino. El problema es que nosotros podemos decidir en nuestra vida cómo queremos vivirla. Una vida con calidad de vida o una vida con simplemente enfermedad. Son dos cosas que nosotros podemos buscar elegir. Si evidentemente usted se alimenta mal, no le da a su cuerpo pues el alimento que necesita, todo eso pues su vida, su energía, su vibración, porque la comida te genera energía y vibración. Y evidentemente la comida, cuando tú comes muy bien o comes alimentos adecuados que tengan energía, y eso lo voy a hablar en un capítulo posterior, entonces es cuando nosotros empezamos a vibrar de una manera que eso hace que en nuestra vida podamos estar como en otro nivel de conciencia o podamos atraer incluso cosas, personas, situaciones positivas a nuestra vida. Pero como ya te decía, eso lo quiero ahondar mucho en otro espacio, ¿no? En otro video. Entonces figúrense lo siguiente, al principio de este video te contaba que una persona le dio Alzheimer y todas sus enfermedades se desaparecieron, se sanaron, se curaron como milagro de Dios. A veces nosotros, los seres humanos, optamos porque existen milagros. Evidentemente que sí existen milagros. Y bueno, quisiera en este momento pues andar un poquito de eso porque hay personas que hay ciertas cosas que pasan en su vida que las atribuyen como un milagro, pero son circunstancias o cosas que tienen mucha lógica y que por nuestras acciones, por lo que hacemos, pues simplemente tienen un sentido común. Pero de verdad sí existen los milagros. Yo recuerdo, y a mí esto nadie me lo va a quitar de la cabeza, que mi mamá pues era muy devota de José Gregorio Hernández. Saben que pues fue un doctor venezolano, que para esa época pues daba unas goticas para sanar a las personas, que hoy en día las conocemos como homeopatía. Y posteriormente, bueno, se volvió un santo. De hecho, creo que lo canonizaron en la Iglesia Católica. Y, y se vio apariciones de este médico en
en muchas oportunidades muchas personas vieron eso. Mi mamá era devota de José Gregorio Hernández y en una oportunidad mi mamá estuvo muy enferma, muy mal de salud. Y recuerdo que ella le pedía muchísimo, muchísimo a José Gregorio Hernández. Y yo estaba en la sala de mi cuarto, la sala de mi casa, y viendo televisión. Era muy joven, no sé, 14, 15 años más o menos tenía yo. Y de repente sentí y vamos a decir, yo en la posición donde estaba el televisor de la sala y la posición donde yo me sentaba o estaba sentado en la sala, se veía hacia el lateral izquierdo, como a esta periferia izquierda, se veía el cuarto, ¿no? Donde mi mamá estaba y de hecho yo tenía que estar pendiente por la mala salud que ella tenía. Y en ese momento yo estoy ahí viendo televisión y siento un resplandor en el cuarto. O sea, siento como si alguien hubiese encendido una luz, pero era una luz que iluminaba más de lo normal. Volteo hacia el perfil del cuarto, no podía ver la cama ni nada, sino veía pues la puerta y había algo, el cuarto se iluminó muchísimo. Rápidamente yo pues quito la mirada porque me voy a levantar para ir al cuarto, ya la luz no estaba y mi mamá estaba sudando, o sea, y me dice, bueno, la encontré sentada en la cama y estaba pues muy sudorosa. Y en ese momento pues mi mamá me dice que gracias al doctor está sana. Bueno, yo pues me quedé así como impresionado, me dice que el doctor José Hernández vino y me sanó. Y me dejó estas goticas. Y una mesita que teníamos ahí en el cuarto había un frasquito de esos ámbar, una tapita, no tenía ningún papel ni nada, con un líquido. Yo pues atribuí que era agua. Y mi mamá me dijo que, pues, que se tenía que seguir tomando esas gotas. Bueno, eso puede ser un milagro. Pero a veces hay cosas que atribuimos a milagros, pero no lo son. Son bendiciones, yo los llamaría de la vida, de la naturaleza y muchas cosas que son lógicas. Resulta que en una oportunidad tuve un paciente que de hecho decidí no atenderlo a esa persona porque tenía un Alzheimer perdón. Esta persona no tenía Alzheimer. Tenía diabetes, tenía hipertensión, creo que tenía problemas de próstata y sé que tenía otra condición, que era una enfermedad de su sistema nervioso, no recuerdo ahorita, pero tenía esas 3 patologías. Me lo llevan a la consulta, decido no atenderlo porque yo en ese momento, esa persona vivía muy lejos de la ciudad donde, en este caso de Los Teques, donde yo daba consulta. El señor vivía como que era en la ciudad de Valencia, eso es más o menos unas 2 horas en vehículo. Y yo decido no atenderlo para que uno de mis alumnos lo atendiera allá en esa ciudad. Pero bueno, simplemente pues no lo atendí. Bueno, yo ese día pues simplemente le di unas recomendaciones. No quise hacerle terapia para no cobrar la consulta y todo aquello. Y les indiqué. La persona que lo había llevado, el familiar que lo había llevado, sí vivía en la ciudad donde yo radicaba, donde tenía la consulta. Por eso me lo habían llevado al señor, porque pues ya pues me habían conocido a través de una radio, un programa de radio donde yo hablaba un poco de salud. Y bueno, conocieron y me lo llevaron, ¿no? Pero entonces yo por la distancia, la persona yo le dije, mire, es que va a tener que traerlo por lo menos 2 veces por semana, y esto va a ser un proceso bastante largo y pues hacer que el señor vaya y venga pues muy difícil. Bueno, total que pues hablé con el señor, le expliqué toda la situación, le recomendé algunas cosas naturales y todo eso.
Y bueno, el señor aceptó, la familia o la persona que lo llevó aceptó y decidieron pues simplemente pues llevárselo. Yo en esa oportunidad no, o sea, estuve como tratando de ubicar a alguien en la ciudad de Valencia eh, que estuviese activo con las terapias, alumnos, pero no hubo nadie. Las personas que habían, pues lo hacían para sí mismo. Y bueno, simplemente cerramos allí el caso. Pasó el tiempo y en una oportunidad me encuentro el familiar. Este familiar me cuenta que ellos iban al Seguro Social de Venezuela a buscar los medicamentos que el señor necesitaba siempre, el de la diabetes, hipertensión, para la próstata y el otro problema que tenía. Tenía como 4 patologías. Un señor ya de bastante edad, unos casi 80 y algo de años, casi ya para los 90. Y bueno, simplemente, y siempre cargaba, de hecho, me llevaron la bolsa de medicamentos que el señor tenía que tomar, como que tomaba 3 medicamentos para la diabetes, 2 para la hipertensión, controlar colesterol y triglicéridos, lo otro para la próstata eran como 3 medicamentos, bueno, eso era casi 10 pastillas. Total que entonces, con el tiempo, me encuentro este familiar en la ciudad, como les dije, Los Teques es una ciudad muy pequeña, prácticamente es una ciudad, es como un pueblo, pero todo se concentra en el centro del pueblo, pues en la ciudad, y uno se puede topar con mucha gente, pues incluso pues todos los días, ¿no? Pasa más o menos un tiempo, yo diría como unos 6, 7 meses, y este familiar me lo encuentro en la ciudad de Los Teques. Ahí me lo encuentro y me saluda. Oiga, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y todo eso. Y yo, oye, ¿cómo está? Bueno, tantos pacientes que le llegan a uno o que me llegaban en ese momento que pues no recordaba a la persona. No, usted se acuerda que yo llevé a mi papá y que tenía esto y el otro. Bueno, le cuento, me dice, ¿no? Dice, de cuento, doctor. Entonces resulta que nada, mi papá le dio Alzheimer. Y entonces yo le digo, oye, o sea, se suma otra enfermedad a eso. No, eso no es lo más cumbre, doctor. Resulta que mi papá, pues cada año, o por sus patologías, le hacemos los exámenes 2 veces al año. Resulta que mi papá en la casa ya no empezaba a reconocer, se le olvidaban las cosas, ya no recordaba nuestros nombres, empezó a perder como ese sentido de dónde estaba, la orientación y todo eso. Y bueno, lo llevamos al médico y nada, pues el médico le diagnostica, sí, Alzheimer, empieza a perder la memoria muy rápidamente. Y en ese transcurso de esos meses terminó totalmente de perder la memoria. Pero resulta que le tocaban sus exámenes del año, lo llevamos a su examen de la próstata, diabetes, hipertensión y todo eso. ¿Y qué va a creer, doctor? Todos los exámenes salieron bien. Ya no tenía nada. Y tanto fue así que le repitieron los exámenes al señor y sí, efectivamente su antígeno prostático ya estaba normal, ya no tenía problemas de hipertensión, su insulina ya estaba bien, o sea, ya no tenía diabetes, ¿qué, ¿qué cosa pasó? ¿Qué pasó que ya este señor no tenía esas enfermedades? Y aquí es donde yo te quiero explicar qué pasó. Aquí nosotros nos damos cuenta, y esto no solamente pasa con esta persona, porque en un próximo video te voy a contar otro caso que me pasó o que vi, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con esta persona? O sea, ¿por qué estas enfermedades desaparecen cuando aparece el Alzheimer? Resulta que nosotros, y como ya lo he dicho, todas las enfermedades, y sé que esto te lo ha dicho mucha gente,
pero yo te lo quiero contar de manera diferente. O sea, quiero que lo entendamos realmente en el fondo. Todas las enfermedades tienen un origen psicológico emocional. No es que son emocionales, ojo, no es que todas las enfermedades son emocionales. Eso te lo dice todo el mundo. No, sí y no. Todo lo que no le han puesto antes es el origen, o sea, la combinación psicoemocional. Todas las enfermedades son psicoemocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que la diabetes, la hipertensión, me doblé el tobillo, dolor de rodilla, dolor de cabeza, cualquier cosa, tiene un origen psicológico. ¿Por qué psicológico? Porque estamos en esta vida, estamos en este momento, en el presente, conviviendo y luchando por sobrevivir en esta existencia. Entonces, necesitamos trabajar, necesitamos economía para solventar alquiler, para solventar comida, para solventar gastos y cosas de la familia. Evidentemente, este señor era un proveedor de su familia, era un padre, ya pues por su edad no trabajaba, evidentemente estaba jubilado, pero se sentía de esa manera, un proveedor de su familia. Al verse incapacitado por ya no proveer a su familia, psicológicamente, aunque muchas veces lo veamos o no lo veamos, entonces puede ser que en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, ya no aceptemos la idea de que no podemos proveer a nuestra familia o no podemos hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, a nivel psicológico se presenta una situación que es, ya no quiero estar viviendo esto que estoy viviendo. Y para eso hay un mecanismo de acción que hace nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro inconsciente, y es entonces, vamos a olvidar o vamos a olvidarte de todo esto. Y ahí nos damos cuenta que al quitar la memoria, entonces ya no tengo el recuerdo, ya no tengo la información de todo lo que ha pasado en mi vida. Entonces, esa enfermedad que era la diabetes, que tiene que ver un poco con el recibir amor, cariño, dulzura, ese problema de próstata, ese problema de hipertensión, desaparece automáticamente. Porque al borrar lo psicológico, al borrar el mundo psicológico donde estoy viviendo preocupado, que tengo que hacer esto y ya no puedo y todo eso, por eso se presentan las enfermedades. Entonces, al borrar el mundo psicológico, lo emocional desaparece. Porque ya me estoy despegando del mundo. O sea, me voy del mundo, pero mentalmente. Entonces ya la persona, su enfermedad desaparece. Entonces, ahí nos damos cuenta que todo problema que tú tienes, cualquier tipo de enfermedad, cualquier cosa que esté pasando en tu vida a nivel de tu cuerpo físico, de salud, tiene un origen psicoemocional. O sea, tú estás pasando por un proceso de enfermedad porque hay una situación en tu vida que tú no aceptas, que estás en contra, que no quieres dar tu brazo a torcer, que estás siendo prepotente o cualquier cosa. Entonces, o errores que hemos cometido en la vida, conscientes o no conscientes. Entonces, todo eso va sumando a crear nuestro proceso de enfermedad. De acuerdo al proceso psicoemocional, entonces es cuando nuestro cuerpo, nuestro inconsciente, nuestro subconsciente decide si la enfermedad va a ser en el hígado, si va a ser en la tiroides, si va a ser en el páncreas, si va a ser en el colon, si va a ser en la cabeza, si va a ser en las rodillas, si va a ser en el codo. Eso lo decide nuestro inconsciente y nuestro subconsciente, de acuerdo a las situaciones. Por eso es que hoy en día se dice, bueno, si tienes, por ejemplo, alergias, es algo que estás rechazando en la vida a nivel emocional, ¿ves? Por eso es que las emociones se han
concatenado con nuestros procesos de vida y eso tiene una razón de ser. Entonces, ahí nos damos cuenta que la enfermedad, toda enfermedad, y esto yo me di cuenta atendiendo a cada una de las personas que atendí durante muchos años, y es que justamente darme cuenta de que la enfermedad que tenía la persona era un proceso que hay detrás. Entonces, imagínate esto, una persona que está pues pasando por un problema de pareja o pierde un hijo, vamos a ir más fuerte todavía, pierde un hijo y de hecho el doctor Hammer, si lo conoces, descubrió eso. Él y su esposa pierden a su hijo y poco tiempo después él empieza a desarrollar una enfermedad en la próstata y la esposa en los senos, o sea, empieza a aparecer el cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que la pérdida de ese hijo hizo que ellos emocionalmente generaran estas enfermedades. Ahí cuando él se da cuenta de que todo ese proceso. Y yo te conté en un video pasado donde yo pasé por un problema de salud bastante arduo y cuando me doy cuenta años después, pues me di cuenta de que en esa época mi madre había fallecido. Y yo no quería despegarme de mi mamá, pues por decirlo así. Y ella pues fallece y yo pues empiezo a pasar cantidad de cosas. Entonces cuando uno se da cuenta de que todo tiene un problema, un origen detrás, y muchos de estos casos te voy a contar en mis próximos videos, cuando uno se da cuenta de esto, uno dice, oye, ya entiendo realmente qué es la enfermedad. Entonces, cuando te dicen, no, que es que si tú comes pura comida chatarra, si cuidado con estos alimentos, cuidado con tal cosa, que eso te va a enfermar. Pues muchas veces, sí, eso tiene un gran porcentaje de acción en nuestro cuerpo físico, claro que sí. Eso tiene un gran porcentaje de acción en nuestro cuerpo físico. Entonces, pero al final lo que realmente nos termina enfermando son todos esos problemas emocionales, todos esos problemas psicoemocionales, perdón, que tienen detrás un problema de fondo. Y en un próximo video te voy a contar un caso de un médico que, bueno, lamentablemente falleció y ahí también nos vamos a dar cuenta de cómo enfermó. Y bueno, otros casos también que tengo por allí. Bueno, espero que esta información te haya gustado. Quiero, si eres alumno de mi escuela y si no lo eres también, te pido que me ayudes a seguir haciendo este tipo de videos donde voy a estar compartiendo mucha información y quisiera que compartieras esto con amigos, familiares, que lo puedas compartir con otras personas. Apóyenme en ese sentido, suscríbete al canal, está pendiente que voy a estar subiendo videos constantemente para que puedas nutrirte con toda esta información. Nos vemos en un próximo episodio.